Voy a hacer una posible resolución de un examen, un primer examen de introducción a la física para estudiantes de ingeniería, tomado el 29 de abril de 2021. Es un examen que consta de 3 problemas fuertes, digamos de 3 problemas que valen 3 puntos cada uno, más un cuarto problema que es una ayudita para ver si alguien no pudo hacer 2 problemas bien, ayudarse con ese cuarto problema. Es decir, cualquiera que haya resuelto bien 2 de los primeros 3 problemas aprobaba este examen. El primer problema dice: un patrullero se encuentra detenido en un puesto de control junto a una ruta rectilínea. Por esa ruta se aproxima hacia el patrullero un auto transitando a una velocidad constante de 90 km/h. Primera cosita que hay que hacer, ya que casi siempre elegimos metros sobre segundo para las velocidades, transformamos 90 km/h en metros sobre segundos. Kilómetros son 1000 metros, según horas son 3600 segundos, o sea que 90 km/h son 90.000 metros sobre 3600 segundos. Es decir, que 90 km/h es 25 metros sobre segundos. Perfecto, eso es lo primero que había que hacer. Seguimos. En el instante en el que el auto se encuentra junto al patrullero, el conductor del auto pisa el freno. Debido a esto, el auto adquiere una aceleración constante de 0,2 metros sobre segundos al cuadrado en sentido opuesto al de su velocidad. Y entre paréntesis dice: el auto empieza a frenar, a disminuir su velocidad. El auto venía con una velocidad constante de 25 metros sobre segundos, y al llegar al momento en el que está junto al patrullero, pisa el freno y entonces tiene una aceleración constante de 0,2 metros sobre segundos al cuadrado, obviamente en sentido opuesto al de su velocidad. Como bien dice acá, el auto empieza a frenar, a disminuir su velocidad. Ok. Luego de 5 segundos, o sea, el auto siguió avanzando durante esos 5 segundos. Luego de 5 segundos, desde el instante en el que ambos vehículos estuvieron uno junto al otro, el policía comienza la persecución del auto. Ok. Estaba quieto el patrullero, comienza la persecución del auto. El policía parte con una aceleración constante de 0,6 metros sobre segundo. Perfecto. El policía parte de una velocidad cero, estaba en reposo, y parte con una aceleración constante de 0,6 metros sobre segundo. Dice, entre las cosas que piden, dice: indique claramente el sistema a utilizar, el sistema de referencia a utilizar. Ok. Dado que el patrullero estaba quieto en un punto de control y la persecución, en un momento ambos están en el mismo lugar, y cuando ambos están en el mismo lugar el auto empieza a tener aceleración, vamos a poner el sistema de referencia en el punto de control. ¿Se podía poner en otro lado? Sí, pero el más fácil es ese punto. Bien. Una vez que eligió el sistema de referencia, dice, haga lo siguiente. A. Calcule cuánto tarda el policía en alcanzar al patrullero. B. Calcule a qué distancia del puesto de control el policía alcanza el auto. Acá prácticamente le están diciendo, lo más piola es poner el sistema de referencia ahí, porque dice: calcule a qué distancia del puesto de control el policía alcanza el auto. O sea, está súper cantado. C. Calcule la velocidad del patrullero y del auto en el momento del encuentro. A, B, C, D, E, A, B, C, D. Haga el diagrama de posición versus tiempo y de velocidad versus tiempo para ambos vehículos. Perfecto. Eso era todo lo que hay que hacer. Ya pusimos el sistema de referencia, que siempre es nuestro primer paso. Y ahora decimos cuándo va a ser el comienzo de nuestro estudio. Es decir, lo que llamamos el tiempo inicial, el origen del tiempo. Y bueno, vamos a decir algo natural, es decir, bueno, en el momento en el que el auto está en el paralelo, está junto al policía, ese va a ser nuestro tiempo inicial. ¿Está bien? Hubo otras elecciones para este tiempo inicial. Hay gente que lo que hace, dice: bueno, a ver, voy a hacer esto. Voy a esperar a que el policía, que esos 5 segundos va a estar quieto. Entonces lo que hago es calcular en qué posición va a estar el auto a esos 5 segundos. Pero hay un problema con los que hicieron eso, con los que hacen eso,
que si ustedes quieren empezar a estudiar el problema 5 segundos después, tienen que calcular qué velocidad tiene el auto 5 segundos después. ¿Está bien? Entonces no es tan fácil. Hay que calcular a qué posición está el auto 5 segundos después y cuál es la velocidad del auto 5 segundos después. Ok. Eso no es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a decir, nuestro tiempo inicial es cuando el policía y el auto están juntos en el puesto de control. Perfecto. Ese va a ser el tiempo inicial de nuestro problema. Escribimos las ecuaciones para el auto. El auto venía con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundos. Y a partir de ese instante tiene una aceleración que se opone a la velocidad. Nuestro sistema dice que lo que va hacia la derecha es positivo, o sea que la velocidad inicial del auto es positiva, 25 metros sobre segundo, pero si la aceleración se opone tiene que ser una aceleración negativa. O sea que la aceleración va a ser del auto menos 0,2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cómo queda la ecuación de la posición en función del tiempo? Recordemos, la ecuación de la posición en función del tiempo es posición inicial más velocidad inicial por tiempo menos tiempo inicial más un medio de aceleración por tiempo menos tiempo inicial al cuadrado. Para el auto, la posición inicial es 0, porque está en el origen, justamente en el momento en que empezamos a estudiar el problema. El tiempo inicial es 0, pero la velocidad inicial es 25 metros sobre segundos, me queda por tiempo, más un medio de la aceleración, pero la aceleración es negativa y vale 0,2. Un medio de 0,2 es 0,1. O sea que me queda menos 0,1 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Perfecto. Porque para el auto el tiempo inicial es 0. Ok, la velocidad para el auto en función del tiempo es un poco más fácil. Es velocidad inicial más aceleración por tiempo. O sea, 25 metros sobre segundos menos 0,2 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Ok. Estas son las dos ecuaciones que tenemos para el auto. ¿Dónde se equivocó la gente que se equivocó en este paso? En poner mal la aceleración del auto. En lugar de poner menos 0,2, poner 0,2. Es un error muy tremendo, ¿no? Porque tener mal el signo de una aceleración o de una velocidad en estos problemas es catastrófico. Ok, entonces estas son las ecuaciones que tenemos para el auto. Hay que ver que esta es una ecuación cuadrática. La posición en función del tiempo para el auto es una ecuación cuadrática con el coeficiente principal negativo. O sea que va a ser una parábola triste. Mientras que la velocidad en función del tiempo para el auto es una función lineal con la pendiente negativa. O sea que va a ser una recta decreciente. Va a ser importante para cuando tengamos que hacer los gráficos. Pasamos al policía. El policía tiene un tiempo inicial de 5 segundos. Cuando empieza a moverse, nosotros ya hacía 5 segundos que estábamos estudiando el problema. ¿Está bien? O sea que el tiempo inicial para el auto es 5 segundos. Por otro lado tiene posición inicial 0 y velocidad inicial 0. O sea que me queda un medio de la aceleración por tiempo menos tiempo inicial al cuadrado. Eso es lo que tenemos para la posición en función del tiempo del policía. Un medio de la aceleración, porque nos decían que la aceleración de la policía era 0,6 metros sobre segundos al cuadrado, hacia la derecha, o sea que un medio es 0,3 metros sobre segundos al cuadrado, por tiempo al cuadrado, acá, por tiempo menos tiempo inicial al cuadrado. Tiempo inicial es 5 segundos. Acá, por supuesto, hay que desarrollar el cuadrado de este binomio, que es el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, como hay un signo menos o un signo menos, más el segundo al cuadrado. En este desarrollo la gente suele tener errores. ¿Qué pasa? Si es un error solamente de cuentas, cuenta como un error de cuentas. Pero si a partir de este error de cuentas uno tiene resultados que son físicamente ridículos, eso pasa a ser un error mucho más grave. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque un error que uno me podría decir, pero acá me equivoqué solamente en una cuenta, si esa cuenta en el desarrollo del problema nos da resultados que son ridículos, entonces eso deja ya de ser un error de cuenta para transformarse en un error mucho más considerable, mucho más pesado. Bueno, por último, hacemos la distributiva y nos queda que la posición del policía en función del tiempo es 0,3 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Esto por esto es negativo.
menos 3 metros sobre segundo por tiempo, la parte lineal, más 7,5 metros, ¿no? Porque 0,3 por 25 es 7,5, metros sobre segundo al cuadrado por segundo al cuadrado es metro. Entonces, como es la posición en función del tiempo para el policía, es una función cuadrática cuyo coeficiente principal es positivo. O sea que cuando hagamos el gráfico tengo que tener en cuenta que esto va a ser una parábola contenta. Y por último, la velocidad en función del tiempo, que es velocidad inicial, que es 0, más aceleración por tiempo menos tiempo inicial. O sea, 0,6 metros sobre segundos al cuadrado por t menos 5 segundos. Acá podemos hacer la distributiva o no, porque es una ecuación que no se usa mucho, pero bueno, si hacemos la distributiva nos queda más claro que es una función lineal con una pendiente positiva. O sea que el gráfico va a ser una recta creciente cuando hagamos el gráfico de la velocidad en función del tiempo. Perfecto. Lo primero que nos pedían es, listo, entonces ya completamos nuestro primer paso. Nuestro tercer paso, recordamos que el primer paso era sistema de referencia, el segundo paso era el origen del tiempo y el tercer paso era escribir las ecuaciones de movimiento. Lo que nos piden es cuánto tiempo tarda el policía en encontrar o en alcanzar al ladrón. Que lo alcanza significa que ambas posiciones son las mismas. Por supuesto que lo va a alcanzar porque la aceleración del policía es positiva y en cambio la aceleración del auto es negativa. O sea que el auto va frenando y el policía va acelerando. En algún momento lo va a alcanzar. Perfecto, entonces, ¿qué significa que lo alcance? Que hay un encuentro. O sea que en el encuentro, la posición del auto en el tiempo de encuentro tiene que ser igual a la posición del policía en el tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro denominé aquel tiempo en el que ambos objetos se encuentran, en que ambos vehículos se encuentran. Escribo la ecuación del auto especializada en el tiempo de encuentro y la igualo a la ecuación del policía especializada en el tiempo de encuentro. Por supuesto, este menos 0,1 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo de encuentro al cuadrado pasa para allá y se suma a esto de acá. Y lo tengo acá, 25 pasa restando con este 3, me queda menos 28 y este 7,5 metros quedó solo acá. Tengo una ecuación cuadrática igualada a 0. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se resuelve esta cuadrática? Bueno, sabemos que el coeficiente principal se lo suele llamar A, el coeficiente lineal B y el coeficiente constante C. Y para resolver eso teníamos que hacer menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por c dividido 2 veces a. ¿Está bien? Lo mismo que dije antes vale para esta resolución de la cuadrática. Uno puede tener un pequeño error de cuentas y que acá en lugar de darle 69 le dio 65 o 73. Y acá en lugar de 0,28 le dio 0,1 o 1,3. Pero si esos errores de cuenta son muy groseros y a la postre derivan en un error físico mucho más grande, por ejemplo que velocidades que no podían ser negativas pasan a ser negativas, ese tipo de errores cuentan como algo más grave. Que son basadas en un error de cuenta puede ser, pero cuentan como error más grave. Perfecto. Acá supongo que no tuve ningún error y me dio que los dos posibles resoluciones, los dos posibles valores de tiempo de encuentro que satisfacen esta condición son 69,73 segundos y 0,28 segundos. No lo dije, pero ya lo habíamos dicho muchas veces. Si todo está escrito en metros sobre segundos al cuadrado, metros sobre segundo y metro, acá puedo poner los valores numéricos de A, B y C y el resultado estoy seguro que me va a dar el segundo. Ok, los dos resultados son positivos. Voy a descartar el de 0,28 segundos. ¿Por qué lo descarto? Porque para mí 0,28 segundos no tiene sentido debido a que el policía empezó su movimiento a los 5 segundos. Ningún tiempo por debajo de 5 segundos para mí tiene sentido como tiempo de encuentro. Entonces llego a la conclusión de que el tiempo es 69,73 segundos en el momento en el que el policía alcanza al delincuente. Por lo tanto, y acá hay una pequeña sutileza, el policía tardó 64,73 segundos en alcanzar el auto. ¿Por qué? ¿Por qué dijo 64,73 si mi resultado fue 69,73? Porque el tiempo 69,73 es el momento en el que se encuentran,
pero el policía los primeros 5 segundos estuvo detenido. O sea que tardó 64,73 segundos, pero no importa, esto ya estaba bien. Ahora bien, ¿en qué posición estaba? Bueno, lo que tengo que tomar es esos 69,73 segundos en esta ecuación. Es decir, la posición del auto o la posición del policía y hacer la cuenta. Es muy recomendable que en el examen hagan tanto en uno como en otro, para que ambos les dé lo mismo. En este caso da aproximadamente 1257. Varias personas, de haber verificado en ambas ecuaciones el tiempo, se hubiesen dado cuenta que estaban cometiendo errores. Si hubiesen verificado en ambas ecuaciones el valor del tiempo, se hubiesen dado cuenta que ambos resultados eran distintos. Por lo tanto, se hubiesen dado cuenta que estaban haciendo las cosas mal. Bien, acá creo que hice las cosas bien. Entonces, el tiempo de encuentro fue 69,73 segundos. El policía, por lo tanto, tardó 64,73 segundos en alcanzar al ladrón. La posición del encuentro fue 1257 metros y nos faltaba calcular la velocidad del auto en el momento del encuentro y la velocidad del policía en el momento del encuentro, que es usar 69,73 segundos en esta ecuación de la velocidad del auto y en esta ecuación de la velocidad del policía. Los dos valores fueron 11,05 para el auto y 38,84 metros sobre segundo para el policía. Lo último que restaba por hacer era el gráfico. Ya habíamos dicho que tanto el gráfico de la posición en función del tiempo para el policía como para el auto eran parábolas. En el caso del auto era una parábola triste, en el caso del policía era una parábola contenta, ¿no? Coeficiente principal negativo, coeficiente principal positivo. El movimiento del auto empezaba desde el tiempo cero, era una parábola triste, dijimos. A tiempo cero está en la posición 0, a tiempo 69,73 segundos está en la posición 1257, parábola triste. Para el policía, los primeros 5 segundos está quieto, y a partir del tiempo 5 segundos empieza con una parte de parábola contenta hasta llegar en el tiempo 69,73 a la posición 1257 metros. Acá tenemos el gráfico de la posición versus tiempo. Otra vez, son dos funciones lineales. En el caso del auto, es una función lineal con una pendiente negativa, una función decreciente. En el caso del auto, perdón, en el caso del policía, tiene una pendiente positiva, va a ser una función lineal creciente. Bien, el auto parte con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundos y a los 69,73 tiene a los 69,73 segundos tiene una velocidad de 11,05 metros sobre segundos, que es lo que calculamos acá. O sea que es una función lineal independiente negativa, ya lo habíamos adelantado. El policía tenía los primeros 5 segundos con velocidad 0 y después la velocidad empezaba a crecer de manera lineal, de manera que a los 69,73 segundos tenía 38,85, acá puse 84 y el 85 le puse 84, 38,84 metros sobre segundos. Y ese era todo el problema 1. Vamos a hacer el problema 2. El problema 2 trae un dibujito, ahí lo dice parecido, dice: un objeto de 6 kilogramos se desliza hacia abajo por un plano inclinado que tiene rozamiento, como se ve en la figura. Cuando el objeto pasa por el punto A, tiene una velocidad paralela al plano y hacia abajo, con un módulo que es 4 metros sobre segundo. O sea, está deslizando hacia abajo, pasa por el punto A, tiene una velocidad de 4 metros sobre segundo cuando pasa por el punto A. Bueno, queda claro. Al llegar al suelo, punto B, la superficie horizontal también tiene rozamiento. O sea, llega al punto B y va a seguir por el piso, ¿no? Deslizando. Bueno, la distancia desde el punto A hasta el punto B es 9 metros. El ángulo de inclinación del plano con respecto a la dirección horizontal es 40 grados. Y el coeficiente de rozamiento dinámico es 0,25. Tanto en el plano inclinado como en la superficie horizontal del piso. Un problema bastante sencillo por lo menos de interpretar lo que está pasando, ¿no? De entender qué es lo que está pasando.
Entonces después dice, indique claramente el sistema a utilizar, haga el diagrama de cuerpo libre y luego, primero, calcule cuánto tarda el objeto en ir desde A hasta B y con qué velocidad llega a B. ¿Cuánto tarda en ir desde A hasta B y con qué velocidad llega a B? O sea, está claro lo que hay que hacer. Segunda parte, calcule qué distancia recorre el objeto sobre la superficie horizontal del piso desde el punto B hasta detenerse. Obviamente, como va a llegar acá con cierta velocidad, va a seguir deslizando y como el rozamiento en algún momento se va a detener. Entonces uno podría pensar, bueno, no hay manera de equivocarse en qué es lo que hay que hacer, pero cuando uno después ve los exámenes que entrega, veo que había muchas maneras de equivocarse. Bueno, lo primero que voy a hacer es poner el sistema de referencia. Me están diciendo que desliza. Siempre poníamos que teníamos un plano inclinado, los ejes paralelo, uno de los ejes paralelo a ese plano inclinado. Entonces voy a decir que el sistema de referencia va a estar así. Voy a poner el origen en el punto A, así todas las cuentas me quedan más fáciles, ¿no? Entonces, este va a ser el eje X, este va a ser el eje Y, y el momento inicial va a ser el momento en el que el objeto pasa por el punto A. Porque me dicen que en el punto A la velocidad es 4 metros sobre segundo y es paralela a lo que ahora llamé eje X. Me queda paralela al eje X, la velocidad. No hay que descomponer nada, por ahora. ¿Está bien? La velocidad está paralela al eje X, es puramente en el eje X. Hago, por supuesto, el diagrama de cuerpo libre, que ahora lo tengo. Diagrama de cuerpo libre. ¿Cuántas fuerzas tiene? Bueno, hay una que es la que está siempre, el peso hacia el centro de la Tierra. Hay otra que es la normal, porque es una ¿cómo se dice? Una fuerza de contacto contra la superficie y es perpendicular a la superficie, la normal, que está en paralelo a lo que decimos que es el eje Y. Y está la fuerza de rozamiento dinámica, que es contraria a la velocidad. Como se está desplazando hacia abajo, me lo dicen, la velocidad de 4 metros sobre segundo. La fuerza de rozamiento dinámica es hacia el eje negativo X. Ok, el problema que tenemos es que el peso no está ni en el eje X ni en el eje Y. Tiene una parte sobre el eje X, la que llamamos peso en X, y otra parte la que llamamos eje Y, peso en Y, que está sobre el eje Y. Antes de seguir, es terrible la cantidad de variaciones erróneas que he visto en el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre tiene que ser una representación de lo que pasa acá. Acá el plano inclinado es así. ¿Ok? El plano inclinado es así. No me pueden dibujar un diagrama de cuerpo libre así. Porque no tiene nada que ver con lo que está pasando en este problema. O no sé, ponen el peso siempre es hacia el centro de la Tierra. Hacen el diagrama de cuerpo libre y ponen el peso torcido. ¿Cómo va a estar torcido? El peso no cambia, el peso va siempre hacia el centro de la Tierra. Lo que pueden cambiar son mis ejes. ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces, en el eje Y me queda la normal y la componente Y del peso. En el eje Y me queda la normal y la componente Y del peso, ¿no? Ya paso a plantear la segunda ley de Newton. ¿Está bien? Entonces, la segunda ley de Newton me dice que la suma de las fuerzas en un eje es igual a la masa multiplicado por la aceleración en ese eje. Entonces, como en el eje Y no hay aceleración, ni siquiera hay velocidad, no se mueve ni para arriba ni para abajo, la suma de las fuerzas en el eje Y es igual a 0. La normal más la componente Y del peso es igual a 0. ¿Está bien? La componente Y del peso según mis ejes es negativa, es menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por 6 kilogramos por el coseno de 40 grados. ¿Está bien? Eso es menos 45,96 newtons, que pasan por el otro lado como 45,96 newtons. Por lo tanto, lo normal es 45,96 newtons. Perfecto. Ese dato nos va a servir para calcular la fuerza de rozamiento dinámica. Pasamos en el eje X. En el eje X hay dos fuerzas. Hay dos fuerzas y hay aceleración. Una de las fuerzas es la componente X del peso y la otra fuerza es la fuerza de rozamiento dinámica. Claramente, debido a mi sistema, hay una fuerza que es positiva y otra fuerza que es negativa. Según mi sistema de referencia, el peso, la componente X del peso es positiva y la fuerza de rozamiento dinámica es negativa. ¿Está bien? ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento dinámica? Menos 0,25 por la normal, por el módulo de la normal. ¿Cuánto vale la componente X del peso? Y es positiva, es 10 metros sobre segundos al cuadrado
por 6 kilogramos, que eso es 60 newtons, por el seno, ¿no? Por el seno de 40 grados. Entonces hago la cuenta, esto me da menos 11,49 newtons, esto me da 38,57 newtons. 38,57 newtons positivo, 11,49 newtons negativo. Eso es importante. La fuerza de rozamiento dinámica es negativa y la componente X del peso es positiva. ¿Está claro? Los 6 kilogramos pasan dividiendo y me da que la aceleración en el eje X de este objeto es 4,51 metros sobre segundos al cuadrado. Perfecto. Repasamos. Puse el sistema de referencia, elegí el origen del tiempo, escribí las ecuaciones de Newton para obtener la aceleración y ahora escribo las ecuaciones de movimiento. Mi posición inicial es 0, mi velocidad inicial es 4 metros sobre segundos y mi aceleración es 4,51 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación de velocidad, la ecuación de posición en función del tiempo es 4 metros sobre segundos por tiempo más 2,26 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado, esto es un medio de la aceleración, ¿no? Y la velocidad en función del tiempo es 4 metros sobre segundos más 4,51 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Perfecto, ya tengo todo. Tengo sistema de referencia, origen del tiempo, aceleración, ecuaciones de movimiento. ¿Quién me pedía el problema? El problema me pedía calcular cuánto tiempo tardo en llegar a B y con qué velocidad llego a B. Llegar a B significa llegar a una posición donde la distancia recorrida es 9 metros. Es decir, cuando el objeto llega a B, X es igual a 9 metros. O sea que la ecuación de X en función del tiempo es igual a 9 metros. Al tiempo en el que sucede eso le puse tiempo B. ¿Está bien? Estos 9 metros pasan para allá restando y me queda una ecuación cuadrática igualada a 0. Por supuesto que voy a usar la cuadrática. Recordemos que el coeficiente principal es el que llamaba B, al lineal al que llamaba... El coeficiente principal el que llamaba A, el lineal que llamaba B y este que llamaba C. Si todo está en metros, metros sobre segundos y metros sobre segundos al cuadrado, puedo poner los coeficientes, los valores numéricos con su signo, nada más, sin las unidades, y los resultados me van a dar en segundos. Menos B más menos B al cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 veces A, y llevo dos resultados, menos 3,07 segundos y 1,3 segundos. Por supuesto que para nosotros los tiempos negativos no tienen sentido, o sea que llego a la conclusión de que el objeto para ir desde A hasta B tardó 1,3 segundos. ¿Con qué velocidad llega a B? Bueno, voy a la ecuación de la velocidad en función del tiempo y uso esos 1,3 segundos para calcular la velocidad con que el objeto llega a B, que es 9,86 metros sobre segundos. Es decir, que al punto B llega con 9,86 segundos. Es la velocidad con la que va a ingresar a la zona horizontal. Hay una nueva situación en la zona horizontal y acá mucha gente se lo pasó de largo eso. Si estoy en una nueva situación, ahora estoy sobre un plano horizontal, tengo que volver a hacer un diagrama de cuerpo libre, tengo que volver a plantear las ecuaciones de Newton, tengo que volver a obtener una aceleración, tengo que volver a escribir las ecuaciones de movimiento. ¿Está claro? Nueva situación, nuevo diagrama de cuerpo libre. Primero, nuevo sistema de referencia. Ahora voy a poner el sistema de referencia acá. Lo voy a poner en el origen, ahora mi origen va a estar en B y el sistema de referencia va a ser así. ¿Okay? En el plano, ¿cuántas fuerzas tengo? Bueno, tengo el peso como siempre, la normal, que ahora es vertical porque es perpendicular a la superficie, ahora la superficie es horizontal, y la fuerza de rozamiento dinámica que se opone a la velocidad. Perfecto. En el eje Y tengo dos fuerzas, la normal y el peso, que sumadas dan 0, por lo tanto la normal es 60 newtons, ¿no? La normal más el peso es igual a 0. El peso es menos 60 newtons, o sea que la normal es 60 newtons. Con esa fuerza normal puedo calcular la fuerza de rozamiento dinámica, que es la única fuerza que tengo en el eje X. O sea que la fuerza de rozamiento dinámica es menos 0,25 por 60 newtons y es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Es nada más que aplicar la segunda ley de Newton, por lo tanto la aceleración en el eje X, en la zona plana, es menos 2,5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces,
nuevamente elegí un nuevo origen del tiempo, nuevamente elegí un nuevo sistema de referencia, nuevamente hice un diagrama de cuerpo libre y obtuve, planteando las ecuaciones de Newton, la aceleración en el eje X. Escribo las ecuaciones de movimiento. X en función del tiempo, posición inicial la considero 0, la velocidad inicial es 9,86 metros sobre segundos al cuadrado, ya lo había calculado. Entonces me queda esta velocidad por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. O sea, como la aceleración es menos 2,5 metros sobre segundos al cuadrado, me queda menos 1,25 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Y la velocidad en función del tiempo es esta velocidad inicial más la aceleración por tiempo. ¿Ok? Ok. Ahora que tengo las ecuaciones de movimiento, puedo responder lo que me piden. Lo que me piden es cuándo, o no, mejor dicho, creo que era qué distancia recorre hasta detenerse y cuánto tarda en detenerse. Cuando se detiene, la velocidad es 0. La ecuación de la velocidad es esta. Entonces tengo que poner esto igual a 0. A ese tiempo lo llamo tiempo final. Despejando el tiempo final de acá, me da que lo que tarda en detenerse sobre la superficie horizontal es 3,94 segundos. ¿Ok? Usando esos 3,94 segundos en esta ecuación, puedo calcular cuánto se desplazó desde el punto B hasta detenerse. Hago eso. En esta ecuación pongo 3,94 segundos en el lugar del tiempo. Hago la cuenta y esto me da 19,45 metros. Es decir, que en la zona horizontal, desde el punto B en adelante, recorrió 19,45 metros en 3,94 segundos hasta detenerse. Muchas cuentas en este problema, pero no era tan complicado de entender qué era lo que había que hacer y conceptualmente, bueno, más o menos. El problema 3 tiene muy pocas cuentas, pero lo conceptual es muy importante. Así que vamos a hacer el problema 3. El problema 3 es el más cortito de estos 3 primeros problemas. Tal vez el más conceptual, ¿no? Porque hay muy poco por escribir. A diferencia de los otros 2 problemas, que hay que hacer muchas cuentas cuadráticas y qué sé yo. Acá hay muy poquito por escribir. Entonces, si sabés lo que hay que hacer es genial, porque en menos de 10 minutos liquidaste un problema muy importante del examen. Y si no sabés lo que hay que hacer, chao, perdiste. Entonces, voy a leer el problema 3, que es lo que dice. Tenía muchos dibujitos muy lindos, ¿no? Muchos dibujitos y poco para escribir. O sea, lo mejor que te puede pasar. Problema 3. En la siguiente figura, que es esta de acá, el sistema está en equilibrio. El sistema está en equilibrio. O sea, bueno. El objeto 1 tiene una masa de 15 kilogramos y se halla en reposo sobre una superficie horizontal con rozamiento. El objeto 2 tiene una masa de 5 kilogramos y está colgado en reposo, o sea, ya me dijeron como 3 veces que está en reposo todo, de una soga ideal que lo vincula con el objeto 1 a través de una polea también ideal. ¿Ok? Perfecto. El coeficiente de rozamiento estático es 0,8. En un parrafito así me dijeron 3 veces que esto está quieto. Dijeron en equilibrio, en reposo, en reposo. O sea, está quietísimo, o sea, listo. ¿Qué pregunta este problema? A. Haga el diagrama de cuerpo libre de ambos objetos. B. Calcular la fuerza de rozamiento estática que actúa sobre el objeto 1 y la tensión en la soga. Es muy poco lo que hay que hacer. Yo diría que lo principal de este problema es verificar si el que lo resuelve tiene claro qué es la fuerza de rozamiento estática. Lo primero que habíamos hecho es la fuerza de rozamiento estática. Cuando vimos fuerza de rozamiento estática, pueden volver a ver esa clase, es que no existe una ecuación para la fuerza de rozamiento estática. La fuerza de rozamiento estática se saca del contexto del problema. Lo que sí existe es una ecuación para la fuerza de rozamiento estática máxima, que era coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal, es decir, el módulo de la fuerza de rozamiento estática máxima es igual al coeficiente de rozamiento estático por el módulo de la normal. Esa era la única ecuación que había. ¿Está bien?
Entonces, este problema es como que está testeando de alguna manera si el alumno sabe eso o no, porque es muy poco lo que hay que hacer. Bueno, ok. Entonces, vamos a resolver este problema. Está todo quieto, así que vamos a empezar por el objeto que está colgando, que no hay duda de lo que hay que hacer, porque... el sistema lo voy a poner así, lo voy a poner como pusimos ya en unos cuantos problemas, cuando teníamos alguna soga, en un eje que sea colineal con esa soga. Entonces digo, este es el eje Y y el eje X hace así y hace así. O sea que para el objeto 2, el eje X lo que va hacia abajo es positivo y lo que va hacia arriba es negativo. Entonces, las dos fuerzas que actúan sobre el objeto 2 están en mi eje X. Si querían poner X ahí, bueno, hagan lo que quieran, pero esta es la manera que te ahorra más las cuentas, que te ahorra más pasos. Ok, diagrama de cuerpo libre del objeto 2. Hay dos fuerzas, la tensión y el peso 2. La tensión 2, porque es sobre el objeto 2, y el peso 2. ¿Está bien? Peso 2 más tensión 2 es igual a 0, porque por la segunda ley de Newton, la suma de las fuerzas es igual a la masa por aceleración. Pero muchas veces me dijeron que esto está muy quietito, o sea que la aceleración es 0. Ok, según mis ejes, el peso 2 es positivo, o sea 10 kilogramos, 10 metros sobre segundos al cuadrado. Metros sobre segundos al cuadrado por 5 kilogramos. ¿Está bien? O sea que esto es 50 kilogramos más la tensión 2 es igual a 0. Estos 10 por 5, 50 son 50 newtons que pasan para el otro lado negativo, o sea que me queda que la tensión es menos 50 newtons, ¿no? La tensión 2 es menos 50 newtons. Perfecto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasaba en los extremos de una soga ideal con la tensión? Bueno, lo que valía la tensión en un extremo era menos lo que valía la tensión en el otro extremo. ¿Está bien? Entonces, cuando vayamos al diagrama de cuerpo libre 1, acá vamos a tener la tensión 1, ¿no? Entonces la tensión 1 y la tensión 2 tienen esta relación. La tensión 1 es menos la tensión 2. Perfecto. Entonces, diagrama de cuerpo libre del objeto 1. Normal, peso 1, tensión 1 y fuerza de rozamiento estática. ¿Está bien? No había nada más. Ni siquiera hacía falta calcular la normal y el peso 1. La vamos a calcular porque nos va a servir para algo en la segunda parte. Entonces, normal, en el eje Y, ¿no? Normal más peso 1 es igual a 0. Peso 1 es menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por 15 kilogramos, o sea, menos 150 newtons. O sea que la normal es 150 newtons. ¿Sí? Acá podíamos verificar algo si queríamos. Que era decir, bueno, si conozco la normal y conozco el coeficiente de rozamiento estático, podría calcular, para tener una idea, cuánto vale la fuerza de rozamiento estática máxima en módulo. Si hago esa cuenta, 0,8 por 150 newtons me da que la fuerza de rozamiento estática máxima en módulo vale 120 newtons. Lo podía hacer para tener una idea de lo que estaba pasando. Ahora bien, a mí me aseguraban que esto estaba quieto. Ya me lo estaba diciendo el problema. Esto está quieto. Lo dice en un enunciado de 3 renglones, lo dice 3 veces. ¿Está bien? Entonces, cuando voy a analizar qué pasa en el eje X, en el diagrama de cuerpo libre 1, tengo solamente dos fuerzas. Fuerza de rozamiento estática y tensión 1. Y yo sé cuánto vale la tensión 1. La tensión 1 vale menos la tensión 2. La tensión 1 es menos la tensión 2. O sea que es menos 50 newtons. O sea que la tensión 1 es 50 newtons. O sea que la fuerza de rozamiento estática más 50 newtons es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento estática es menos 50 newtons. ¿Ven que va para allá? Es negativa, según mi eje. Eso era todo. Si a alguien se le dio por calcular la fuerza de rozamiento estática máxima, si a alguien se le dio por calcular cuánto era la máxima masa que había que colgar, eso al problema no le suma ningún punto.
había que hacer esto. Cualquier otra cosa que hayan hecho, de más o de menos, o lo que sea, al problema no le suba nada. Lo que estaba preguntando el problema era una cosa puntual y muy clara. ¿Cuánto valía la tensión y cuánto valía la fuerza de rozamiento estática? La fuerza de rozamiento estática es, según este eje, menos 50 newton. Nada más. Segunda parte del problema. Nueva situación, ¿no? Porque decía nueva situación, acá dice. A partir de la situación de equilibrio anterior, se le adosa al objeto 1 un resorte ideal del lado izquierdo, como se muestra en la siguiente figura. Una figura así. La constante elástica del resorte es 70 newton sobre metro. Es 70 newton sobre metro, ¿ok? O sea, el sistema estaba así y ahora se le adosa un resorte. Queda en equilibrio, no se mueve nada, como dice acá. Desde el extremo libre del resorte, indicado por A, acá había una letra A. Desde el extremo libre del resorte, indicado por A, se comienza a tirar hacia la izquierda. ¿Está bien? O sea que la fuerza elástica va a accionar sobre el objeto 1 hacia la izquierda. ¿Qué pregunta ahora para esta segunda parte del problema? Dice, calcule cuál es el máximo estiramiento que se le puede hacer al resorte sin que el objeto 1 abandone su situación de reposo. Haga el diagrama de cuerpo libre de ambos objetos en esta nueva situación. Es decir, en ningún momento se abandona la situación de reposo. Entonces, ¿cambia algo para el objeto 2? No. El objeto 2 estaba en reposo acá, sigue estando en reposo acá, vale exactamente todo lo mismo. Exactamente todo lo mismo. Ahora bien, si yo empiezo a tirar, del resorte, el máximo estiramiento del resorte va a ser cuando la fuerza de rozamiento estática que se opone a que el objeto 1 se mueva, va a alcanzar el valor máximo. Es decir, el máximo estiramiento del resorte ocurre cuando la fuerza de rozamiento estática alcance su valor máximo. Y la fuerza de rozamiento estática alcanza su valor máximo en la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Está bien? Entonces, en la condición límite, en la condición en la cual el resorte alcanzó su máximo estiramiento, el diagrama de cuerpo libre es este de acá. Normal y peso exactamente igual que antes. Así que no lo vuelvo a hacer. Ya lo tengo hecho. Y hay tres fuerzas. La fuerza elástica que trata de moverlo hacia la izquierda. Y la tensión 1 que siempre fue hacia la derecha. Y la fuerza de rozamiento estática que ahora es hacia la derecha. Porque otra de las cosas que buscaba este problema era si había quedado claro que la fuerza de rozamiento estática siempre se opone al movimiento, a que el objeto se mueva. Entonces, si hay una fuerza enorme tratando de moverlo para allá, la fuerza de rozamiento estática va a estar en contra de esa fuerza. ¿Está claro? Bien, entonces, ¿cómo queda la condición de la segunda ley de Newton en el eje X? Hay tres fuerzas: elástica, tensión 1 y fuerza de rozamiento estática máxima. Elástica, tensión 1 y fuerza de rozamiento estática máxima. Las tres sumadas da 0. Estas dos van hacia la derecha y esta va hacia la izquierda. Esta, en otras palabras, esta es negativa y estas dos son positivas. La fuerza elástica máxima es la constante elástica del resorte multiplicado por el estiramiento máximo y es negativa. La tensión 1 ya sabíamos que era 50 newtons desde el problema anterior, de la parte anterior. Y la fuerza de rozamiento estática máxima es 120 newtons. ¿Está bien? 120 más 50 es 70, la unidad es newton. Perdón, 120 más 50 es 170, la unidad es newtons, que pasa para el otro lado como menos 170 newtons. Negativo se va con negativo, newton se va con newton, 170 dividido 70 es 2,43 y el metro que estaba dividiendo pasa multiplicando y me da que el máximo estiramiento que se puede hacer a este resorte
sin que el objeto comience a deslizar es 2,43 metros. ¿Está bien? Y ese era el tercer problema. Todavía quedaba un cuarto problema, que era una cosa muy fácil, que valía un puntito por si a alguien le faltaba algo para poder aprobar. Bueno, vamos a hacer el problema 4. El problema 4 era un problemita muy elemental, que lo puse por si a alguien le faltaba algún punto para aprobar. Igual ese tipo de problemas a veces nos termina de hundir, ¿no? Porque el problema 4 decía: el objeto de la figura se desplaza con una velocidad constante igual a 4 metros sobre segundo sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Ok, perfecto. Esa superficie horizontal se encuentra a 7 metros de altura con respecto al suelo. Ok, 7 metros de altura con respecto al suelo. Cuando el plano elevado llega a su fin, ok, ahí llegó a su fin, el objeto comienza a caer mientras sigue avanzando hacia la derecha. Obvio. Punto seguido. Entonces, claro, iba a ser así, ¿no? Iba a caer. Bueno. 2 metros a la derecha del fin del plano horizontal se encuentra una pared. Ahí está la pared. A los 2 metros de distancia. Vertical, sobre la que el objeto impactará a una cierta altura h. Calcule la altura h. O sea, era un problema muy cortito. O sea, por empezar, era obvio que esto va a caer así y va a pegar a una altura que va a ser menos de 7 metros. O sea, es algo elemental. O sea, es algo elemental, no que sea elemental el cálculo, pero he visto resultados que me decían que la altura h valía 9 metros. O sea, era como que terminó esto y salió volando. O sea, eso no tiene sentido. Ese es un error muy grave. Te puede dar que en lugar de... Bueno, ya vamos a ver que la altura es 5,75 metros, pero un error de cuenta te podría haber dado 6,2, 3,1. Pero poner 9 metros, eso es un error gravísimo. Es como... hay que fijarse lo que uno está haciendo. Bueno, ok. Ponemos sistema de referencia en el piso. Yo lo puse en el piso. Se podría poner en otro lado, pero lo pongo en el piso para que sea más fácil. Entonces, lo que va hacia la derecha es positivo, lo que va hacia arriba es positivo. No me piden velocidades, no me piden nada. O sea que escribo nada más que las ecuaciones de movimiento. A partir de este momento en que el objeto cae al vacío, digamos, va a haber un movimiento en 2 dimensiones que lo puedes componer en X y en Y. En X va a seguir con velocidad constante porque no hay ninguna fuerza que provoque una aceleración. Entonces, X en función del tiempo es velocidad por tiempo. ¿Está bien? Posición inicial 0 y no hay aceleración. O sea que va a seguir 4 metros sobre segundo por tiempo. Y ya está. Y en el eje Y está la aceleración gravitatoria terrestre. ¿Cuánto valía la velocidad inicial en el eje Y? El objeto venía así, ni subiendo ni bajando. ¿Está bien? O sea que su velocidad en Y era 0. Su velocidad inicial en el eje Y era 0. Y su posición inicial es 7 metros, porque estoy a 7 metros de altura. O sea que es 7 metros más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. O sea, menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Nada más. No hay nada más en este problema. Era un regalo total. ¿Qué pasa cuando recorrió 2 metros en el eje X? Y la posición vale 2 metros. La ecuación de X vale 2 metros. O sea, de ahí saco el tiempo que tardó en llegar hasta la pared. Esto pasa dividiendo, metro simplifica con metro, el segundo pasa multiplicando, 2 dividido 4 es 0,5. O sea que desde que terminó la pared, desde que terminó este plano superior elevado, hasta que llegó a la pared pasaron 0,5 segundos. Y en esos 0,5 segundos, ¿cuándo cayó? Y bueno, voy con estos 0,5 segundos a esta ecuación de acá. Y pongo 0,5 y lo elevo al cuadrado y hago esta cuenta. 0,5 al cuadrado es 0,25. Segundo al cuadrado es segundo al cuadrado. 7 metros menos 5 metros por 0,25 me da 5,75 metros. ¿Okay? O sea que la altura a la que impacta es 5,75 metros. La verdad que la mayoría lo hizo bien, pero hay unos cuantos que, bueno, ni hablar. Bien, y esto era todo el examen. Creo que se podía hacer.